¿Falta todo? No, todavía falta. Sí. Falta más de un saludo. Profe, qué pena, ¿qué fue lo que acabaste de cambiar con lo de la? Antes, el product, que es el elemento que estábamos creando directamente el A. O sea, aquí decía A. ¿Ya? Eso significaba que pues adentro de un A uno no puede poner otras cosas cliqueables. Yo no puedo tener un botón dentro de un A, que es lo que necesitamos ahorita para poner ese botón. Entonces lo que hice fue cambiar eso en vez de un A, un div, y puse el A adentro del div para poder poner acá abajo también como un botón que esté dentro del div que representa como al producto, pero fuera del A. Ah, ok. ¿Ya? Porque es que aquí vamos a poner un botón que me permita eliminar ese producto. ¿Ya? Este botón de acá. Pero este botón únicamente debe aparecerle a los usuarios que son administradores. ¿Sí? Es para eso. Ah, Bueno, gracias. ¿será que ya no entra nadie más? Okay. Aprovecharon para irse a roncar. Así son. Bueno. Listo, entonces acá pues podemos aplicar algo muy parecido. Simplemente le ponemos una clase hidden, ¿cierto? Y una clase que nos permita seleccionarlos todos y mostrarlos cuando el usuario que inició sesión es administrador. Entonces, así como teníamos, ¿cuál era? Show logged in, creo que era. Show logged in. Entonces, así mismo podríamos tener es un show logged in admin. Show logged admin. Podría ser. Entonces, esta va a quedar acá oculto porque pues, no tenía la clase show logged in. Lo que tendríamos que hacer es acá en el utils hacer un const show logged admin, lo mismo, document query selector all, show logged admin, ¿cierto? Y solo, bueno, todo esto podría estar dentro de un if. Solamente si logged user tiene admin, ¿sí? Solo si es un administrador, hacemos esto y hacemos el for each. Y pues ese for each básicamente tendría lo mismo. ¿Listo? Entonces, miren, es lo mismo. Si es administrador, seleccionamos todo lo que tenga esta clase, show logged in admin, en un query selector all, ¿cierto? Porque seguramente son varias cosas. Y vamos una por una eliminándole la clase hidden. Entonces acá, este usuario no es administrador, entonces igual no le mostró ese botón de delete. Pero si yo voy acá a la consola y a ese usuario le digo que sí es administrador y recargo acá, pues ahí sí le muestra el botón de delete. ¿Sí? Yes. ¿Tiene sentido? Sí, profe. Bueno. ¿Dudas? ¿Qué opinan hasta acá? Todo bien. ¿No?
Sí, profe, bien, bien. Solo que es bastante cosa que hay que hacer. Bastante cosas, sí. Sí, eso sí. Em, bueno, acá también, de nuevo, es importante como, ustedes entienden pues que necesitan la barra, en esa barra pues es el botón de iniciar sesión o de cerrar sesión si ya tienen la sesión iniciada, ¿no? Hagamos eso, pues como siempre, lo que yo hago acá es solo un poquito feo. Profe, el user logout tú no lo has, no lo has utilizado todavía, ¿verdad? No, esa Claro, no, función. no lo he puesto, por eso quiero Ah, como vale. poner la barra Ujú. eh, para poner eso, pues y hacer ese cambio entre login y logout. Eh, esa barra seguramente es algo que se utiliza en todos lados, ¿no? ¿No? ¿Cómo Sí, hacemos eso? totalmente. Porque si lo ponemos en el HTML, nos tocaría básicamente estarlo copiando y pegando a todos lados. Pues Hacerlo como el modal, como el outmodal.js. Claro, hacer algo así parecido a lo que hicimos con el modal. sí, pues igual en ese caso tendríamos que al menos que reciba el, o sea, Tendríamos que tener es el que contenedor vacío, ¿no? sí, porque tenemos que agregarlos al inicio, bueno, donde queremos agregarlo. Ujú. Y yo, Ve, yo pero creo eso que es dentro de qué carpeta se pone, o sea, va dentro de scripts, pero digamos esas zonas que me representan como partes muy específicas, las pongo dentro de otra carpeta que se llama como components o algo así. ¿Ok? no O da igual. sé, ahí, Listo. sí, ahí ya es como criterio de cada uno. Mm, yo creo que no es estrictamente necesario, pues mientras no tengamos como tantos archivos todavía, pero ya si ustedes ven que si están teniendo como muchos de esos, ya, pues pueden organizarlo de una mejor manera. Em, bueno, eso por ejemplo, creo que tiene mucho que ver con este modal, ¿no? O sea, tal vez esa parte, los botones de login o registrarse solamente van a estar o van a estar en los mismos sitios en los que estén el modal, ¿no? O sea, no funciona el uno sin el otro. ¿Ya? Si yo le doy clic al botón de login, pues me debe mostrar el modal. Entonces seguramente lo podemos hacer acá mismo. ¿Sí? ¿Entienden esa parte? ¿Cómo así? ¿En el modal? Sí, o sea, en el mismo archivo de outmodal, creo que puede ir junto. Que si el outmodal existe, quiere decir que también tienen que existir esos botoncitos pues para poder abrir el modal, ¿no? Recuerden que esos son los botones que abren el modal al final. Ah, vale, ya, ya. ¿Sí? Ujú. Em, entonces, nada, sería eso. Y lo que ustedes decían, si necesitamos es como tener el elemento en el que vamos a poner las cosas. Entonces, por ejemplo, en el store, podríamos por acá tener, bueno, seguramente ustedes tendrían toda la barra de navegación, con el logo, con todas las cosas, y simplemente podrían tener por allá una sección con una clase que les permita saber que aquí es donde van esas cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, class eh, out podría ser. Y entonces en el out modal, simplemente ustedes tendrían que poner allá en el out buttons todos los botones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí const, out buttons, document, query selector, out buttons. Este sería el contenedor donde los vamos a poner. Entonces acá tendríamos que poner ¿qué botones vamos a hacer?
podría ser uno solo para registro y login, ¿cierto? Que al final ya cuando uno lo abre ahí puede cambiar entre los dos, ¿no? Aunque de pronto es un poquito confuso para el usuario. Si él lo que quiere es registrarse, ¿será que le da clic a login? No lo sé. Preguntas filosóficas de diseño. Nada, pues la más fácil. Tener los dos y pues ocultar uno y mostrar otro. Como que, bueno, acá en el Out Buttons le vamos a poner un botón que nos sirva para login o register, ¿cierto? Que es el que abre pues el modal. Y vamos a tener otro botón que sirve para ¿cómo es? Sign out o logout. Logout. ¿Listo? Y aquí vamos a aplicar la misma lógica que estábamos usando para las otras cosas. O sea, nosotros asumimos que al inicio no tenemos la sesión iniciada, ¿no? O sea, ¿qué se debería ver al inicio? Lo que yo debería ver es login register y el logout debería estar oculto, ¿no? Ujú. O sea, como que esto debería tener la clase hidden y show logged in. Show logged in. Sí. Show logged in. Para que me muestre esto, pues cuando ya inicie sesión. ¿Sí? Entonces miren que ahí está sin logout y apenas él se da cuenta que ya inició sesión, pues me muestra el logout. ¿Sí? ¿Qué más habría que hacer? Pues si a inicio de sesión ocultar el login registro. Claro, entonces tendríamos que hacer algo similar, pero al contrario. O sea, algo que ya se estaba viendo, ahora hay que ocultarlo cuando se inició sesión. ¿Sí? No sé si esto pase en más sitios, pero de una vez podríamos pensarlo pues como genérico. Entonces, digamos, vamos a hacer una nueva clase que sea hide login. Y este pues no trae hidden, ¿no? Porque este lo estamos viendo por defecto. Entonces acá en utils podemos hacer algo muy similar. En vez de show, pues sería hide, hide logged in. Y aquí lo que hacemos es más bien agregarle la clase hidden. Entonces, cuando nos damos cuenta que inició sesión, pues ocultamos el otro y mostramos este logout. ¿Sí tiene sentido? ¿Qué opinan? Sí. Y obviamente acá pues tendríamos que seleccionar estos dos botones. Pues pongámosle out buttons y este sería login y este sería logout. Entonces acá podemos decir const out login sería out buttons punto query selector out buttons login y lo mismo para el otro logout y logout. Y en el login es en el que tendríamos que mostrar el formulario, el modal, perdón, y en el logout tendríamos que hacer logout. Vamos a ver. Entonces, logout, add event listener, clic, atención, y aquí hacemos logout. ¿Cómo hacemos logout? Ese no lo hemos visto. ¿Cierto? Por ahí. No lo veo.
ver, por acá. Es firebase.out y luego .signout y ya hay un then y un catch. ¿Es sign out? Sí, sign out. Entonces, firebase.out, así no. Sí, .sign out. Ok. Entonces, si hacemos esto, pues el usuario va a cerrar sesión. En teoría, vamos a ver. Si le damos aquí en logout, bien, vamos a ver. Logged user. Pues miren que ahí está en nulo. Si está en nulo, quiere decir que lo que tenemos por acá en general se ejecutó y pues como ya no hay un usuario iniciado, pues ahora el logged user es nulo. Y tendríamos que hacer esto que está en user logged out. ¿Qué sería? ¿Qué habría que hacer en ese caso? Pues sería como ocultar las cosas del usuario que está registrado, Ujú. ¿cierto? Sí, básicamente sería hacer el mismo proceso, pero al revés. Como que podríamos Una hacer todo lo que función. es show logged in y ahora ocultarlo. La que está abajo, ¿no? User logged out. Ajá, claro, sería como hacer todo esto en reverso. Nada, yo pues, ¿qué pasaría? No, mientras no sé si se puede hacer una función de ese. No, mientras no, nada. ¿Qué decirlo? No, porque creo que no funciona. Es una bobada. Pues es que pensé que se podía hacer una función que recibiera como parámetro si es logueando o es saliendo de sesión para simplemente llamarlo una vez, pues llamarlo respectivamente y no copiar eso, pegarlo allá y hacerlo al revés, pero da ¿Sí? igual porque ¿Por qué? porque yo con un parámetro que le pase no simplemente puedo decirle que en vez, o sea, me tocaría hacerlo dos veces y dependiendo de lo que me está diciendo arriba, pero Pero no tendríamos que repetir esto, sino solamente lo que está dentro. sí. Ah, bueno, sí, solo que está dentro, sí. Entonces, o sea, lo que Daniel dice es que en vez de tener dos funciones, podemos tener es una sola. Le llamamos más bien como user out change it. Y acá le ponemos como logged in, que esto sea un booleano. ¿Ya? Ujú. Entonces, si logged in, entonces hacemos esto que ya estábamos haciendo, que es quitarle el hidden a estas. Pero si no, es lo contrario, es ponerle el hidden. ¿Sí? Sí, Lo mismo en todas. Y lo mismo igual acá. eso ahorra código. Si logged in, esto, y si no, remove. ¿Listo? Y acá ¿cómo sería? Si es administrador, le quitamos esto. No, creo que ¿cómo sería aquí? Esto más bien tendría que ser este if acá adentro. Como que si logged in, o sea, si inicio sesión y es administrador, lo quitamos. Pero si no, o sea, si no, puede ser que no es logged in o que no es administrador. Cualquier otro caso, pues simplemente le añadimos hidden. Si ya tenía hidden, pues simplemente no va a hacer nada. ¿Vale? Y acá entonces en general lo que hacemos es más bien llamar user out changed y acá le decimos true. Y aquí user out changed y acá le decimos false. ¿Sí? Sí, Si tiene sentido o no. ¿Qué opinan? sí, está más recursivo. Bueno, y ahorita entonces tenemos que hacer que este funcione para que nos muestre el modal. ¿Qué tendríamos que hacer ahí?
Add login. Listo, nivel pic. Función. Y acá, ¿qué hacemos? Pues toca seleccionar el modal y quitarle el hidden. No me acuerdo qué era lo que estábamos haciendo por acá. Voy a hacer estas. No. Esto lo habíamos hecho por acá en el modal. Y Mentira, acá sí. pues, ¿cómo? Sí, es que tú tienes todas esas... o sea, es que yo lo tenía como una clase como activada al modal, que tenía todas esas cuestiones, porque claro, en el modal no se le puede simplemente ocultar y mostrar, sino que es como que tiene una clase activado donde está todo eso, ¿cierto? Sí, No yo sé. acá lo estaba haciendo directamente con Style. Claro, no, esa es la mejor forma, ¿no? Hacerlo es con clases. Acá yo lo tengo es con, bueno, no es modal, sino, ¿cómo es? ¿Cómo lo hemos puesto? Out modal, ¿no? No es modal, supongo que sí. Y esto por acá utiliza un handle modal appear que tampoco tenemos, que es este acá. Y aquí entonces, out modal, y yo no creo que tengamos modal content. Sí. Es este modal content. Supongo que este no lo hemos seleccionado. Pues ahí mismo, ¿no? Modal content. Content es igual a out modal punto query selector. Uy, pues. No, sería modal content solamente. Modal content. Pues acá abajo pues sería out modal content. Listo, entonces ahí está. Y si iniciamos sesión, ¿cuál era? Ya se me perdió. Por acá. Listo. Entonces aquí iniciamos sesión. Listo. Entonces, miren que pasa todo lo que habíamos hecho. Se nos quedó el modal puesto, entonces también tenemos que hacer que el modal se vaya, ¿cierto? Que de nuevo es algo que tenemos por acá. Handle modal close. No necesitamos. Modal, sino out. Y, bueno, quiere decir que por acá, por acá entonces tal vez sí necesitamos el del, porque necesitamos que cuando inicia sesión, necesitamos decirle handle close modal, ¿no? Y lo mismo acá cuando se termina de registrar, handle close modal. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a ver, ahí tengo la sesión iniciada, como es administrador muestra estos botones, si le doy logout, me vuelve a dejar como estábamos antes, y si le doy login y le pongo algo válido, lo cierra y me deja la interfaz para alguien que ya inició sesión. ¿Sí? Listo. Listo, profe. ¿Tiene sentido o no? Muy largo. Sí, bastante, no, Sí. normal. Sumado el resto de cositas y está más larguito. Sí, puede ser. Esto, por ejemplo, que hicimos acá con el modal, todo esto podría ser reutilizable, ¿no? Aquí yo copié y pegué desde acá
Pero también podríamos hacer que todo fuera reutilizable, ¿no? Está usando las mismas clases, los mismos selectores, teniendo toda esa lógica del modal en su propio archivito de pronto, ¿no? Esta vez pues Bueno, y no sé simplemente... si valdría la pena más bien. ¿Qué? No, digo que es que siento que es como mucho lo que toca que hacer ahí en esa función de estilos que se podría hacer con una clase. Porque ahí tenés No creo, font, realmente. opacity, Son todo solo eso, dos cosas, porque un montón. esto que se hace acá igual es del body, Ah, bueno, sí. ¿ya? Y esto pues igual habría que hacerlo. Pero de todas formas sí debería ser es con una ¿Por qué, clase. por qué tenés un set timeout de eso? ¿Eso qué hace? ¿Quién se Porque, acuerda que hacen estos timeouts? no, me refiero que ¿por qué haces que la display sea non en set timeout? Por eso. ¿Quién se acuerda por qué están dentro de un set timeout? Por la animación para que funcione bien. Claro, Ah, si por este no año. lo ponemos en un set timeout y lo hacemos de una, no vamos a ver el translate ni la animación de la opacidad, sino que va a aparecer de una. Que recuerden que para que algo se anime, tiene que ya existir. Y cuando él está en display none, es como si no existiera. Entonces primero tenemos que decirle que exista y un milisegundo después le decimos que ahí sí se anime. Lo mismo acá. Aquí tenemos que decirle que primero se anime, o sea, que vuelva a opacidad 0 y vuelva y se oculte el modal. Y 500 milisegundos después, que es cuando sabemos que ya la animación terminó, ahora sí le decimos que deje de existir. ¿Sí? Es para poder Ah, ver ok. las animaciones. Ah, vale, vale. ¿No? Bueno, de esta misma forma, usando ese tipo de clases, es que podríamos hacer que básicamente toda la interfaz cambie dependiendo de si el usuario está logueado o no, o si es administrador o no. ¿Sí? Básicamente sería colocando estas mismas clases. Show logged in, hide logged in, show logged admin, ¿cierto? Pero entonces, de nuevo, esto es como un pañito de agua tibia. Esto es únicamente visual, pero esto no va a impedir que un, entre comillas, hacker pueda simplemente revisar el HTML con inspeccionar elementos e igual utilizar las cosas, ¿no? De todas formas, aquí nos harían falta las reglas para impedir que alguien que pues, no tiene permiso realmente sea capaz de hacer algo. Sí, eso tiene que estar claro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me entienden esa parte? Pues yo es que por ahora solo hemos hecho en el storage, pero no lo hemos hecho en el out. Entonces, supongo que falta decirle en el out la regla para que solo el admin lo haga y ya, ¿no? Pero en el storage tampoco lo hemos hecho. ¿Sí? Pues en el storage le pusimos que era admin true y ya eso nos permite mostrarle las cosas, pero no tienen permiso. El permiso es desde out, ¿no? Desde authentication, Me ¿o no? perdí, no, pero me perdí horrible. ¿Me estás hablando? Cuando decís del storage, ¿te referís acá al storage? O sea, en el storage, sí, en el storage nosotros no guardamos, en el storage no, perdón. Ah, ya, Nosotros ya, no ya, guardamos, en la base de datos. eso en el database. ¿Esto? Nosotros le pusimos el true para mostrar las cosas, pero ahora falta darle el permiso de verdad, ¿o no? Claro, en las reglas, acá en las reglas, vamos a decirle que solamente si la persona que está logueada es administrador, solo en ese caso nos deja agregar productos, nos deja editar productos. Ya, esto es lo que nos hace falta hacer, que va acá. Lo que pasa es que no, pues, no sé si ya fue suficiente información por hoy o igual lo hacemos. Y profe, sí hay que empezar a desatrasarse, ¿no? De todo lo que vamos a Sí, hacer en clase. sí, no, yo les pensaba era más bien dar este tiempo para que más bien vayan colocando esto en sus proyectos. Y eso de las reglas, sí, pues obviamente lo tenemos que hacer, pero
yo creo que más bien no hoy. ¿Vale? Vale. ¿Listo? Entonces, de nuevo, la misma Listo, recomendación de siempre. Pongan, o sea, todo esto que vemos, si ustedes solamente lo dejan aquí como que lo vimos y ya, cuando lo vayan a intentar aplicar ya se les va a haber olvidado. O sea, traten de aplicarlo como pronto, ¿no? No dejen las cosas para el final. No, si quieren, usemos esta Esa- media hora para que trabajen en el taller. Pero, ¿verdad que hoy es viernes? Nada, sí. Bueno, pero Y el viernes. Listo, profe. Gracias.